Bienvenidos un día más a su canal favorito, ese rinconcito donde descubrimos juntos los tesoros ocultos del entretenimiento. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y por supuesto, mucho drama. Directamente desde Turquía. Así es, hoy vamos a hablar de esas series turcas que te atrapan desde el primer capítulo y no te sueltan hasta el final. Esas historias que te hacen suspirar, reír, llorar y sobre todo enamorarte. Porque admitámoslo, ¿quién puede resistirse a esos galanes turcos de mirada profunda y a esas heroínas fuertes y decididas que luchan contra viento y marea por el amor verdadero? Si eres como yo y te encanta perderte en tramas complejas, llenas de giros inesperados, secretos familiares y por supuesto, un romance que te roba el sueño, entonces este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a explorar algunas de las series turcas más adictivas que te dejarán completamente enganchado. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de telenovelas turcas, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de recomendaciones, análisis y chismecitos sobre el mundo del entretenimiento. Así podrán estar al tanto de todas las novedades y unirse a nuestra creciente comunidad de amantes de las buenas historias. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. La primera joya que quiero compartir con ustedes es una serie que me tuvo completamente al borde del asiento, Amor Eterno, o como se le conoce en Turquía, Kara Sevda. ¡Ay, Kara Sevda! Solo de pensar en Kemal y Nihan se me pone la piel de gallina. Esta serie es un torbellino de emociones que te arrastra desde el primer momento. La historia gira en torno a un amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica rica y privilegiada. A pesar de estar profundamente enamorados, sus vidas toman caminos separados debido a las presiones familiares y las maquinaciones de un villano que, ay, Dios mío, es de esos que amas odiar. Lo que hace a Amor Eterno tan adictiva es la química palpable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los actores que dan vida a Kemal y Nihan. Su amor es tan intenso y verdadero que te hace creer en el destino y en la fuerza del alma gemela. Además, la trama está llena de giros inesperados, secretos que se revelan poco a poco y momentos de gran tensión que te mantienen pegado a la pantalla. Prepárense para llorar a mares, porque esta serie no escatima en drama. Pero ojo, también hay momentos de pura felicidad y ternura que te reconcilian con la vida. Si buscas una historia de amor épica y dramática que te haga sentir todas las emociones posibles, Amor Eterno, es una apuesta segura. Profundicemos un poco más en este melodrama turco que ha conquistado corazones a nivel mundial. No se trata solo de un romance prohibido, Kara Sevda, es una exploración profunda de las diferencias de clase, las ambiciones desmedidas y el sacrificio en nombre del amor. Kemal, con su integridad y perseverancia, se convierte en un símbolo de superación, mientras que Nihan, atrapada en una jaula dorada, representa la lucha por la libertad y la búsqueda de la felicidad. El villano Emir Kozcuoğlu, interpretado magistralmente, es un personaje complejo que va más allá de la maldad superficial. Sus motivaciones, aunque retorcidas, se basan en el miedo a la pérdida y la necesidad de control, lo que lo convierte en un antagonista fascinante. La dirección de la serie es impecable, con una fotografía cuidada que captura la belleza de Estambul y una banda sonora emotiva que realza cada escena. Kara Sevda no solo te entretiene, sino que también te invita a reflexionar sobre los valores que rigen nuestras vidas y la importancia de luchar por lo que creemos. Y si te gusta seguir los chismecitos, debes saber que la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul fue tan intensa que generó muchos rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Aunque nunca se confirmó nada, la imaginación de los fans voló por los aires. La siguiente serie en nuestra lista es una que combina romance, comedia y un toque de misterio, Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Esta serie es mucho más ligera y divertida que Amor Eterno, pero no por eso menos adictiva. La historia se centra en Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día decide tomar un trabajo en una agencia de publicidad y allí conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre que regresa a Estambul para dirigir la empresa familiar. La relación entre Sanem y Kan es explosiva desde el principio. Sus personalidades opuestas chocan constantemente, pero también se atraen irresistiblemente. La serie está llena de situaciones cómicas, malentendidos y momentos de pura ternura. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química increíble que traspasa la pantalla.
Erkencicus es perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de alegría y optimismo. Es una serie refrescante y divertida que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. Además, los paisajes de Estambul son absolutamente impresionantes, así que también disfrutarás de un festín visual. Pero Erkencicus es mucho más que una simple comedia romántica. La serie también explora temas como la independencia femenina, la importancia de seguir tus sueños y el valor de la amistad. Sanem, con su personalidad peculiar y su espíritu libre, se convierte en un modelo a seguir para muchas jóvenes que buscan su lugar en el mundo. Can, con su espíritu aventurero y su pasión por la fotografía, representa la libertad y la búsqueda de la autenticidad. La serie también cuenta con un elenco secundario de personajes entrañables que aportan humor y calidez a la historia. Las amigas de Sanem, Ayan y Guliz, son un ejemplo de lealtad y apoyo incondicional. Y los empleados de la agencia de publicidad, cada uno con su propia personalidad y peculiaridades, crean un ambiente divertido y familiar. Y por supuesto, no podemos olvidar el romance entre Demet Özdemir y Can Yaman fuera de la pantalla. Su relación fue seguida de cerca por los fans y los medios de comunicación, y su ruptura generó una gran controversia. A pesar de todo, su química en la pantalla sigue siendo innegable y es uno de los principales atractivos de la serie. Erkencicus es una serie que te dejará con una sonrisa en el rostro y te recordará que el amor y la felicidad están a la vuelta de la esquina. Ahora, si lo que buscas es una serie que te haga reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de la familia, te recomiendo İstanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que vive en Estambul y se gana la vida cantando. Un día conoce a Faruk, un hombre rico y poderoso que pertenece a una de las familias más influyentes de Bursa. A pesar de las diferencias sociales y las objeciones de la matriarca de la familia, Süreyya y Faruk se enamoran y deciden casarse. La novia de Estambul es una serie conmovedora que explora temas como la tradición, la modernidad, el amor, la familia y la aceptación. Aslenber y Özkan Deniz, los protagonistas, ofrecen interpretaciones magistrales que te llegan al corazón. La serie te sumerge en la cultura turca y te muestra las complejidades de las relaciones familiares. Prepárense para llorar y reír junto con los personajes, porque esta serie te tocará fibras sensibles. Si buscas una historia profunda y significativa que te deje una huella duradera, La novia de Estambul es una excelente opción. Pero İstanbul Helin va más allá de la simple historia de amor. Se adentra en las dinámicas familiares, las tradiciones arraigadas y los conflictos generacionales. Süreyya, al ingresar a la familia Boran, se enfrenta a la resistencia de Esma Sultan, la matriarca dominante que controla cada aspecto de la vida de sus hijos. La serie muestra la lucha de Süreyya por ganarse el respeto y el cariño de su nueva familia, mientras que Faruk intenta equilibrar su amor por Süreyya con su lealtad a su madre y a sus hermanos. La serie también aborda temas como el matrimonio arreglado, el papel de la mujer en la sociedad turca y la importancia de preservar las tradiciones culturales. La ambientación en Bursa, una ciudad histórica con una rica herencia cultural, añade un atractivo adicional a la serie. Los paisajes, la arquitectura y la música tradicional turca te transportarán a otro mundo y te harán sentir parte de la historia. Y por supuesto, la química entre Aslenber y Özkan Deniz es innegable. Su interpretación de Süreyya y Faruk es conmovedora y realista, y te hará sentir cada emoción que experimentan sus personajes. La novia de Estambul es una serie que te hará reflexionar sobre el significado de la familia, el amor y la tradición, y te dejará con una sensación de esperanza y optimismo. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie es completamente diferente a las que hemos mencionado hasta ahora. Es una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie está ambientada en el siglo XIII y sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu mientras luchan contra enemigos internos y externos para proteger su tierra y establecer un nuevo hogar. Resurrección, Ertuğrul es una serie épica que te transporta a un mundo de batallas, intrigas políticas y códigos de honor. Engin Altan Ziatan, el actor que interpreta a Ertuğrul, es simplemente impresionante. Su carisma y presencia en pantalla son inigualables. La serie está llena de acción, drama y momentos de gran tensión. Si te gustan las series históricas y las historias de héroes valientes que luchan por sus ideales, Resurrección, Ertuğrul, es una serie que no te puedes perder.
Es una producción ambiciosa y de alta calidad que te mantendrá enganchado de principio a fin. Pero Dirilis, Ertuğrul, es mucho más que una simple serie de acción y aventuras. Es una saga épica que explora temas como la justicia, la lealtad, el honor y la fe. Ertuğrul Gazi se convierte en un símbolo de resistencia y esperanza para su pueblo, y su lucha por establecer un nuevo hogar es una inspiración para todos aquellos que buscan un mundo mejor. La serie también muestra la importancia de la unidad y la cooperación entre diferentes culturas y religiones. Ertuğrul se alía con tribus vecinas y con líderes religiosos para enfrentar a sus enemigos y construir un futuro mejor para su pueblo. La producción de la serie es impecable con un vestuario detallado, una ambientación realista y unas escenas de batalla espectaculares. La música compuesta por Alpay Göktekin es emotiva y poderosa, y te transportará a la época de Ertuğrul Gazi. Dirilis, Ertuğrul ha tenido un gran impacto cultural en todo el mundo, especialmente en los países musulmanes. La serie ha sido elogiada por su representación positiva de la cultura islámica y por su promoción de valores como la justicia, la honestidad y la valentía. Si buscas una serie épica, emocionante y llena de significado, Dirilis, Ertuğrul, es una apuesta segura. Te sumergirás en un mundo de héroes y villanos, de batallas y alianzas, y te inspirarás con la historia de un hombre que luchó por sus ideales y cambió el curso de la historia. Bueno, mi gente linda, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas joyas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen. Hay un mundo entero por descubrir. Para resumir un poquito lo que hemos visto hoy, exploramos 4 series turcas que abarcan una amplia gama de géneros, desde el drama romántico e intenso de Amor Eterno, pasando por la comedia romántica y refrescante de Erken Cikus, hasta el drama familiar y conmovedor de La novia de Estambul, y finalizando con la épica histórica y llena de acción de Resurrección, Ertuğrul. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única de la cultura turca y te atrapará con sus personajes complejos y sus tramas apasionantes. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que se hayan divertido y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que el mundo de las series turcas es vasto y lleno de sorpresas. Así que no tengan miedo de explorar y descubrir nuevas historias. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Tienen alguna recomendación para mí? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.